Bienvenidos a una nueva edición del programa Hablando de Oralidad. Desde este espacio ya consolidado a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial, continuamos semana a semana dialogando con destacados especialistas nacionales e internacionales sobre el modelo de oralidad civil, el proceso civil, el derecho civil, las nuevas tecnologías e innovaciones y en temas generales sobre la administración de justicia. El día de hoy nos acompaña el doctor John Quesnay Casusol, juez superior, titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte e integrante del equipo técnico de implementación de la oralidad civil en dicha Corte Superior de Justicia. Fue uno de los pioneros en el proceso de oralidad civil allá por el año 2019, cuando se desempeñaba como juez especializado civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Es doctor en Derecho y Ciencia Política y magíster en Derecho con especialización en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, es docente universitario en diversas casas de estudios y autor de publicaciones especializadas en Derecho Civil. Bienvenido al programa, doctor Quesnay. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la inteligencia artificial y la gestión del proceso civil. Tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Continuamos con la entrevista al doctor Quesnay. Doctor, la dirección del proceso civil es ampliamente abordada en el ámbito procesal. En ese contexto, ¿cómo se vincula la idea de gestión del proceso civil y qué implica concretamente gestionar un proceso? Efectivamente, doctor, tanto en nuestro Código Procesal Civil como en la literatura, se hace referencia a la dirección judicial del proceso, que viene a marcar una etapa evolutiva del proceso civil, superando la fase dispositiva en la cual las partes principalmente eran las que dirigían el destino de este. Sin embargo, la realidad nos demuestra pues, que la dirección judicial en realidad hasta cierto punto ha fracasado o está en una situación muy crítica. Y ello se debe a factores tales como esta concepción del proceso formado por un conjunto de etapas rígidas, no susceptibles de salirse de esa relación. Asimismo, por la idea de equiparar la dirección judicial con la celeridad, verlo simplemente como que si fuera el control de plazos, cuando dirigir es obviamente un concepto mucho más amplio. A ello se suma el hecho concreto de que la dirección judicial finalmente hasta cierto punto restringe determinadas facultades, que en realidad en la práctica más bien estas facultades que el legislador dotaba al juez para dirigir el proceso no han sido utilizadas por los jueces civiles. Lo cual finalmente, como muy bien lo dice un profesor colombiano, Diego López Medina, de nada sirve que tengas facultades si es que no las usas. Eso más bien termina generando un descrédito, una deslegitimidad de la figura como tal. Así es, y es por eso que en el proceso civil oral lo que pretendemos es que se hagan efectivos los principios de inmediación, de concentración, de transparencia, de
celeridad. Pero en este nuevo proceso civil oral no solo nos hemos limitado a aplicar la oralidad, sino que también estamos apostando por aplicar las nuevas herramientas tecnológicas, el expediente judicial electrónico, la notificación electrónica, las firmas digitales, y ahora estamos avanzando también con la aplicación de la inteligencia artificial. En este sentido, ¿qué opinión le merece la aplicación de esas nuevas tecnologías y cómo la inteligencia artificial podrá apoyarnos en nuestro quehacer diario? A propósito de la primera pregunta, cuando se planteaba el tema de la dirección y de la gestión, la gestión hace referencia a un concepto más amplio y en ese sentido, por un lado ya tenemos un gran avance en materia civil como es el tema de la oralidad. Ha puesto como tema no solamente de debate, sino que además ha sido ya regulado en los distintos protocolos de actuación, en los módulos civiles de litigación oral, la idea de que el juez no debe quedarse parametrado con el marco normativo, sino que tiene que enfocarse en el caso, más bien ver el proceso como un instrumento. Entonces, por un lado ya tenemos la oralidad como un instrumento, una herramienta valiosa. Y quién iba a pensar que desde el 2019 que se empieza a aplicar la oralidad, primero en Arequipa, luego en Trujillo y así sucesivamente en las demás cortes, cómo es que la inteligencia artificial ha llegado a tener un desarrollo tan notable y tan accesible sobre todo. En ese sentido, la inteligencia artificial viene a representar una oportunidad para mejorar la gestión del proceso. Reitero, la oralidad contribuye a ello a través de la implementación, por ejemplo, de la audiencia preliminar, de la concentración de los distintos actos. Ahora tenemos una nueva herramienta, la inteligencia artificial. Bien, para hacer realidad esta aplicación de la inteligencia artificial necesitamos de ciertas condiciones y límites, ¿no? Porque no es aplicar la inteligencia artificial para suplir al juez, ¿no? Sino es para que sea una herramienta más, ¿no? Como es la oralidad, para facilitar, ¿no?, la labor del juez y tener procesos más expeditivos, ¿no? ¿Qué condiciones o límites deberían establecerse, ¿no?, para que esto pueda funcionar de debida forma? En cuanto a las condiciones, hay condiciones institucionales y condiciones tecnológicas. En materia institucional, y eso es una preocupación de entes como a nivel de la Unión Europea y también ya en nuestra región, los poderes judiciales tienen que reconocer que es una oportunidad, pero que también conlleva graves riesgos y amenazas, no solamente para los propios justiciables, sino para la propia institución. Desde el punto de vista institucional, se tienen que trabajar políticas como reconocer la constante supervisión humana en el uso de este tipo de herramientas. Regular también protocolos. A propósito de ello, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial de España, en enero de este año, ha emitido una instrucción, la 2/2026, donde precisamente reconoce y marca una serie de principios sobre los cuales los jueces tienen que emplear el uso de estas herramientas. También hay un caso de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia 323, por ejemplo, que también a propósito de un caso donde un juez utilizó una famosa herramienta, el ChatGPT, también llega a establecer una serie de lineamientos. Esto pone en evidencia la necesidad que como institución tenemos que abordar el tema, tenemos que empezar a normarlo, pero no solamente ello, sino también, si es que vamos a querer implementar, también se tiene que contar con condiciones a nivel de infraestructura, principalmente estructura de datos, y ahí creo que tenemos una gran ventaja, doctor. Por ejemplo, la digitalización íntegra de la información. En el caso de la justicia peruana, justicia civil peruana, tenemos el expediente judicial electrónico. Ahí tenemos que reforzar su mayor empleo, verificar que ya exista un corte definitivo entre expediente físico y expediente digital. Adicional a ello, herramientas como la anonimización a efectos de proteger los datos de los particulares y otra serie de herramientas tecnológicas, pero que a la vez vayan a la par
con el gran desafío de enfrentar los riesgos que conlleva aplicar inteligencia artificial en materia judicial. Así es, muy cierto lo que usted nos ha indicado, doctor Quesnay. Tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista al doctor Quesnay sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos civiles. En este contexto, doctor Quesnay, el Poder Judicial viene trabajando ya algunos proyectos de inteligencia artificial. ¿De qué manera esto puede fortalecer los principios que hablamos anteriormente, de la inmediación, la celeridad, la concentración procesal? El proceso civil está marcado a efecto de comprender la utilidad de este tipo de nuevas herramientas, principalmente en dos aspectos: el tema del trámite o procedimiento mismo y la decisión judicial. En materia del trámite, en el contexto, por ejemplo, de oralidad, hemos podido advertir la importancia de poner en aplicación todos los principios procesales: concentración, inmediación, celeridad. Pero indudablemente que eso ha estado circunscrito a una actividad eminentemente humana. La inteligencia artificial da la valiosa oportunidad que complemente la actividad humana con el uso de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, a nivel de la automatización de determinados procedimientos, seguimiento sobre todo, que es algo que haría mucha utilidad. Sin embargo, hay otro ámbito donde definitivamente la inteligencia artificial no puede tener un rol preponderante, como es la decisión judicial. En ese ámbito, la inteligencia artificial tiene que ser muy, pero muy limitada. Concretamente, eventualmente a datos introductorios, por ejemplo, la parte expositiva, por ahí, o en todo caso, utilizarla cuando ya se tiene el producto, ya se tiene la decisión. Pero para nada, o mejor dicho, reconocer como límite infranqueable el tema de delegar la construcción de la decisión misma a la inteligencia artificial. Porque además, y esto es algo que también se reconoce, en estricto, la inteligencia artificial es resultado de la data que se le brinda. Y la decisión y el acto de juzgar, el acto de sentenciar, es un acto humano que conlleva puntos de vista, que conlleva valoración, y eso indudablemente no lo puede sustituir la inteligencia artificial. Claro, en efecto, la inteligencia artificial debe ser una herramienta más, para el juez, Trabajar con automatización o estandarización de resoluciones repetitivas nos ayudaría bastante en búsqueda de jurisprudencia de igual sentido, Pero aplicarlo para que nos resuelva un caso, no, realmente no, eso ya escapa de estos límites, Entonces, ¿qué límites o parámetros podríamos ir ya estableciendo, para que la inteligencia artificial no nos sobrepase, la obligación del juez de resolver directamente las controversias? Indudablemente, en primer lugar, reconocer que hay riesgos. No dejarnos llevar por el entusiasmo. Como usted muy bien lo señalaba, en la actualidad estamos muy abocados al tema de desarrollar el sistema de inteligencia artificial, pero siempre hay que reconocer los riesgos, no solamente en el diseño, sino en el propio uso, porque sabemos que a nivel de la institución estamos en un proceso de desarrollar esas herramientas, pero el sector privado ya las ofrece y hay una fuerte tentación de usarlas. Ahí hay que también tener un reconocimiento de esos riesgos para evitar precisamente su
que se materialicen y que terminen vulnerando, reitero, no solamente a justiciables, sino a la propia institución, porque imaginémonos, si la sociedad empieza a dudar que una sentencia es fruto de la labor del juez, ello no solamente colisiona con derechos fundamentales, sino que además hay un gran riesgo de generar desconfianza en la propia ciudadanía. De eso debemos de ser plenamente conscientes. Claro, y estos riesgos no solo son para los jueces, ¿no? También los abogados están expuestos, ¿no? Hoy en día el mercado ofrece varios sistemas de apoyo, ¿no?, con inteligencia artificial a abogados, pero han habido casos en los cuales se han sancionado abogados en otros países por haber utilizado inteligencia artificial y haber citado jurisprudencia o doctrina inexistente, ¿no? Entonces eran alucinaciones que tenía la IA o sesgos que los materializaba en los proyectos de demandas, por ejemplo, que hacían, ¿no? Entonces, este riesgo no solo para los jueces, ¿no?, sino también para los abogados, ¿no? Efectivamente, doctor. El riesgo es para todos los actores. Y en el caso de los abogados también, es un tema que genera una preocupación válida también por parte de nosotros, porque somos los destinatarios de sus actuaciones. En ese sentido, va a ser un tema interesante evaluar si es que contamos con el marco normativo precisamente para afrontar esas conductas, más aún cuando, como usted bien lo señala, tanto para nosotros como para ellos, usuarios de las herramientas de inteligencia artificial, los riesgos, los defectos propios de este tipo de tecnologías igualmente son aplicables. Claro, y ahí también deben tener un rol preponderante los colegios de abogados, ¿no? Si los jueces no podemos aplicar para resolver una causa, los abogados tampoco deberían aplicarla si no revisan la base jurisprudencial, la base doctrinal, ¿no? Si realmente los fundamentos que está proponiendo la IA son los adecuados, ¿no? También se requiere una supervisión, ¿no?, del abogado cuando utiliza inteligencia artificial. Efectivamente, doctor. Ahí, y creo que vamos a entrar claramente a dos ámbitos. Uno, de carácter regulatorio, legal, y esa es una reflexión que sucede también a nivel de todos los países donde se viene presentando esta realidad, y es que surge la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio. Incluso leía que, por ejemplo, se planteaba la pregunta si el famoso código procesal modelo de Iberoamérica tenía que ser repensado a la luz de este nuevo fenómeno porque tiene un impacto incuestionable, pero también hay algo que se pone nuevamente como tema de atención, es la necesidad de hacer un enfoque ético, porque la herramienta va a estar ahí, tanto para nosotros como para abogados, y más bien ya va a quedar en la soledad cuando tomamos decisiones si es que finalmente utilizamos o no esas herramientas y cómo las usamos. Eso también va a plantear que, por ejemplo, código de ética o código de conducta también sean actualizados a la luz de esta nueva realidad. Así es, necesariamente se va a tener que revisar, ¿no?, la normatividad al respecto y establecer límites también para su utilización dentro del sistema de justicia. Doctor Quesnay, le agradecemos por su participación y nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su sintonía e invitándolos siempre a que nos vean los días martes por Justicia TV y en nuestras redes sociales.